Era lo que hacía falta entre la parte de la semana pasada de... ¿Cuántos se recuerdan que prediqué la semana pasada, hermanos? A ver, no nos vamos de aquí hasta que no me digan. A ver, ¿qué predicamos la semana pasada? ¿De Cristo? ¿Del anticristo? La marca de la bestia, ¿no? Sí, fue la marca de la bestia, hermanos. ¿Verdad? Y entonces entre eso y el tiempo final hace falta una parte en medio. Y es la segunda venida de Cristo. ¿Verdad? Así es que vamos a hablar acerca de en esta mañana acerca de eso. Mateo 24, verso 29. Ahora vamos a Mateo, porque Mateo también, precisamente en esos capítulos, habla acerca de tiempos finales, escatológicos, al futuro. Y son palabras de Cristo. ¿Lo tiene conmigo, iglesia? Mateo 24, 29. Y inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Amén, hermanos. El tema de esta mañana es la segunda venida de Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos has dado siempre tu misericordia con nosotros, Señor. Te pedimos que nos des de tu gracia y de tu entendimiento para poder recibir tu palabra. Te hemos adorado, pero ahora queremos recibir tu palabra, Señor, no solamente con agrado, sino también con inteligencia, con sabiduría, con entendimiento. Que tu Espíritu pueda no solamente, Señor, usarme, te pido, me uses para hablar tu palabra y me la recuerdes y traigas a mi memoria, Señor, tu palabra, sino también que tu pueblo, tus hijos puedan recibirla, Señor, en el nombre de Cristo, mi Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Estamos haciendo, amado hermano. Entonces vamos a hablar acerca de la segunda venida de Cristo. Ese es el tema que va, vuelvo a decir, entre el final tiempo de la marca de la bestia, cuando la iglesia es levantada, el rapto, y hermano, al tiempo final, ¿verdad?, de la vida eterna hacia la eternidad, hay un suceso en medio de este proceso que se llama la segunda venida de Cristo. Y esta segunda venida de Cristo, hermano, será otro evento significativo dentro de estos eventos escatológicos y futuros del reino de Dios. Esta segunda venida se diferencia del arrebatamiento de la iglesia, será un evento distinto. La semana pasada, antepasada, ¿verdad? Les hablaba y les decía que el arrebatamiento de la iglesia es bíblico, es algo que la Biblia nos enseña y nos habla acerca de cómo, ¿verdad?, la iglesia es arrebatada y llevada a la vida eterna en Cristo Jesús. Y como les explicaba y les decía, hermanos, la gente que se quedará después del arrebatamiento, si usted no escuchó esa predicación, pídasela hoy en esta mañana al hermano y que verá, le haga una copia. Pero les explicaba que hay creencias que enseñan que después del arrebatamiento habrá una segunda oportunidad. Tal enseñanza es un error, no existe tal enseñanza. Las personas que se queden después del arrebatamiento serán solamente los impíos, los inconversos, la gente sin Dios, la gente que está destinada a una condenación eterna. Y entonces después, al final de los 7 años de tribulación, como dice aquí la Biblia, hermano, nos enseña acerca, ¿verdad?, de un suceso eventual que será la venida de Cristo. Así es que la teología milenarista, omite el arrebatamiento de la iglesia, omite el milenio terrenal literal de Cristo sobre la iglesia. Más sin en cambio, hermano, nosotros creemos dentro de los eventos escatológicos bíblicos del futuro, que esto, hermano, nos ofrece y nos da una afirmación bíblica, ¿verdad? Y la Escritura nos da esa afirmación del por qué debemos de creer en eso, o sea, en el arrebatamiento, en el milenio de Cristo, y eso lo vamos a ver también el día de hoy. Pero es importante que entendamos ver estos dos eventos por separado. El arrebatamiento de la iglesia, a ver, se los trato de... Es más, permítame, a ver, aquí los tengo listos. A ver, hermano, rápidamente, a ver, hermanos Ojieres. Repartan, denle una hoja a cada uno. Ahí está, eso es un panorama escatológico
acerca de cómo el tiempo final, cómo desde los sucesos del principio al final son, para que lo tenga en mente, guárdelo con usted, téngalo ahí con usted, por favor, en su casa, para que, ¿verdad?, vea cómo es que son los sucesos paso a paso hacia el final de la historia. Así es que, como le he explicado, ¿verdad?, el amilenarismo básicamente no hay ningún fundamento, aunque hay muy buenos maestros dentro de la teología milenarista, pero no son buenos porque crean el amilenarismo, sino porque son teólogos muy reconocidos en muchos aspectos de doctrina y teología en toda la Escritura, no solamente por la escatología milenarista. Así es que, bueno, hermanos, ¿verdad? También le voy a pedir que me tenga un poquito de paciencia porque estas enseñanzas son un poco largos, ¿verdad? Y contienen muchas escrituras para poder entender en una manera clara acerca de lo que significa cada suceso, cada hecho, ¿verdad?, bíblico. Así es que vamos a hablar acerca de la segunda venida de Cristo. Cristo ya levantó a su iglesia. La iglesia está en el cielo. En el tiempo, como les explicaba, el Señor venga al inicio de la tribulación, a la mitad de la tribulación o al final de la tribulación. En ese lapso de esos 7 años, la iglesia es levantada. Al momento que sea, no importa. Algunos dicen, no va a ser al principio y lo dicen dogmáticamente, no es correcto. Puede ser a la mitad, puede ser al principio, a la mitad o al final de la tribulación. La iglesia es levantada. Los muertos en Cristo resucitaron y los que vivieron en Cristo son levantados al cielo. Amén, hermanos. Y la iglesia está en el cielo. Pero entonces, después de ese lapso, el anticristo, en esos 7 años, quiero que esté enfocado en los 7 años, el anticristo juntamente con la bestia, el falso profeta, verá, harán engaño y grandes desastres sobre la tierra, sobre la humanidad, perseguirán a la iglesia, perseguirán a los judíos, a ellos les darán persecución, por cuanto es importante entender que durante la tribulación los judíos empezarán a convertirse a Cristo. Ahorita los judíos no están convertidos, ¿verdad, hermanos? Como nación, pero durante esa tribulación se empezarán a convertir a Cristo. El enemigo, Satanás, juntamente con el falso profeta, empezará a hacer guerra contra ellos. Empezará a perseguirlos, empezará a hacer estragos. No será contra la iglesia. La iglesia está, hermano, en el cielo. Ya está en la gloria de Cristo. Si fue a la mitad de la tribulación, pasó 3 años y medio de tribulación y después es ascendida al cielo. Pero después viene esto. Punto número 1. Jesús marcó una diferencia entre evento y evento, hermanos. Jesús marcó una diferencia entre evento y evento. Dicen los amilenaristas que el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo es el mismo evento. Eso no es cierto, no es correcto, no es consecuente a la Escritura. La Biblia nos habla de 2 eventos. Pablo lo dijo en Tesalonicenses y a Corintios se lo dijo que, hermano, el Señor con voz de arcángel, con voz de trompeta descenderá del cielo y los muertos en Cristo serán ¿qué? Levantados, y después los que vivimos seremos transformados. Una nota solamente para, lo comentaba, hermanos, ¿verdad? Que no hay manera de prepararnos para el arrebatamiento de la iglesia. No hay manera de prepararnos para el arrebatamiento de Cristo. Usted en Cristo, ¿cuánto aquí tienen a Cristo como Señor y Salvador? Usted ya está preparado. Usted no tiene que prepararse, no es que tengo que vivir en santidad. Es cierto, tenemos que vivir para Cristo, tenemos que vivir sirviendo al Señor y tenemos que vivir el tiempo que nos resta para el Señor. Amén, hermanos. Pero no hacemos eso para prepararnos, eso es un error. ¿Por qué? Fíjese, está sencillo. Dice la Biblia que los que vivimos, si es que vivimos, dice Pablo, cuando el Señor venga, seremos transformados, ¿no? Pregunto. ¿Para qué, si pudiéramos nosotros prepararnos y vivir ya en perfección antes de que el Señor regrese, para qué necesitaremos ser transformados? Pero quiere decir que necesitamos ser transformados porque por más que nos esforcemos y por más que hagamos y digamos y brinquemos, nunca llegaremos a una perfección en esta tierra. ¿Me explico, hermano? Pero los hijos de Dios esperan la venida del Señor, el regreso de Cristo. Así es que Jesús marcó una diferencia entre evento y evento, hermano. Así es que usted ya tiene ahí su cronología, ahí la tiene ya, ¿verdad?
estúdiela, véala, nada más véala así, pero sígame en este momento aquí porque algunos como que se pierden en el infinito y se van por allá y andan por allá. Venga aquí y escuche esta enseñanza y después con más tiempo y más calma mira la cronología. Punto número 1, Jesús marcó una diferencia entre evento y evento. Así es que quiero dar quiero hablar acerca de cinco pruebas de por qué, hermano, esto es así. Primero, todo empieza con la tribulación sobre la iglesia y eventos de apostasía, hermano. Pablo dijo que el Señor no volverá sin que antes venga la apostasía. ¿Han leído eso? Hermanos, sin que antes venga la apostasía, el Señor no vendrá. Vamos al verso 9, de ahí mismo de Mateo 24, verso 9. Entonces se entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y dice verso 10, y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Y entonces, ¿qué, hermanos? Vendrá el fin. Entonces vemos y encontramos, hermanos, amados hermanos, en primer lugar, cómo empieza, ¿verdad? Cuando empieza la tribulación, empieza sobre la tierra eventos de apostasía. Unos se aborrecerán unos a otros, se entregarán unos a otros. ¿Y sabe de quién está hablando aquí? No está hablando del mundo, está hablando de la iglesia, de los hijos de Dios, de la iglesia. El Señor está hablando cuando comienza la tribulación. Estas palabras, el Señor está hablando cuando va empezando la tribulación. Y entonces el amor, la maldad se multiplicará y el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará y se entregarán unos a otros y se aborrecerán unos a otros. ¿Sabe cómo se llama eso? Apostasía. Y le voy a decir una cosa, hoy en día eso ya se está empezando a ver, se está empezando a mirar, ya estamos empezando a ver. Así es que Pablo en 2 Tesalonicenses 2:3, no lo busque, pero dice él, hermano, que no vendrá sin que antes venga la apostasía. El Señor no arrebatará a su iglesia, sino hasta que venga la apostasía. Entonces, ahí en ese aspecto, la idea amilenarista de que el mundo mejorará por medio de la iglesia es francamente un error, porque el mundo ni la iglesia mejorarán. Todo irá a peor, todo irá camino hacia la apostasía. ¿Están aquí, iglesia? 2. La aparición del anticristo y el falso profeta. Esto lo estoy dando ahí también en conjunto ahí con en la hoja que les di de la cronología. Pero viene la aparición del anticristo y del falso profeta. Aparece ahora el anticristo y el falso profeta. El verso 15, de ahí mismo de Mateo 24. Por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Aquí Jesús está hablando acerca de la manifestación del hombre de iniquidad, del anticristo, juntamente con todas sus artimañas, porque en realidad el falso profeta es un producto del anticristo, o sea, es un servidor del anticristo, y ambos vendrán a perseguir a la iglesia, mientras la iglesia está aquí antes de ser arrebatada, mientras la iglesia esté aquí en la tierra, vendrán a hacer guerra contra la iglesia y contra los judíos, mejor dicho, contra la iglesia, porque los judíos creerán, escúchame esto, los judíos creerán que el anticristo, el primer tiempo, ellos creerán que el anticristo es Cristo mismo, o sea, que es el Mesías que les había sido prometido. ¿Me estoy explicando? Por eso le van a creer sus mentiras, porque creerán que Él es Cristo. Por eso Jesús dice, cuando ustedes escuchen, ¿he aquí el Cristo? ¿Qué dijo? No crean. Se los está diciendo, van a venir otros en mi nombre. ¿Sí? Van a venir otros en mi nombre. El anticristo va a venir en el nombre de Cristo y se hará pasar por Cristo. ¿Se recuerdan que la semana pasada miramos que tenía apariencia de cordero, pero hablaba como qué? Como dragón. Entonces los judíos en un principio creerán que Él es el Mesías. La iglesia no, porque la iglesia es cristiana. La iglesia ha creído el evangelio desde el primer siglo. ¿Me estoy explicando? Esa verdad los hace pensar diferente. A nosotros ya no esperamos a un Mesías. Nuestro Mesías ya vino. Los Mesías no.
Pero los judíos no. Para los judíos aún el Mesías no ha venido. Cuando venga el anticristo, ellos pensarán que él será el Mesías prometido. ¿Me va siguiendo, iglesia? Entonces, aquí Jesús dijo, y Pablo lo repite en 2 Tesalonicenses 2:3, y se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, dijo Pablo en 2 Tesalonicenses 2:3. Vemos cómo, hermano, el anticristo o Pablo están en la misma sintonía, en la misma concordancia de los eventos futuros. 3. La tribulación se arrecia y se encrudece contra la iglesia y contra el mundo mismo, hermanos. La tribulación se arrecia y se encrudece contra la iglesia misma y contra el mundo mismo. Versos 20 y 21. De ahí mismo, de Mateo 24. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Fíjese cómo el Señor está hablando de esa tribulación diferente y distinta. Dicen los amilenaristas que eso fue y sucedió en el año 70. Hermanos, después del año 70, Cristo no regresó. ¿Se fijan? El Señor no volvió. Y vamos a ver esa diferencia. Pero después del año 70, como dicen los amilenaristas, dicen que el Señor, esa tribulación fue del inicio de la iglesia, cuando el Señor fue ascendido, hasta el año 70, eso fue los tiempos de tribulación. Porque en realidad esos primeros años, la iglesia, los cristianos sufrían grandes persecuciones de parte de los emperadores, ¿verdad? De parte de los emperadores y de los reyes. Pero hermano, eso no sucedió en el sentido total y absoluto. Aquí Jesús habla de una tribulación, dice ahí mismo, en el verso 20-21, que no ha habido ni desde el principio, ni la habrá, ¿verdad?, en el futuro. Está hablando de algo singular, algo particular. 4. Jesús afirmó la aparición de apostasía en pos del anticristo y del falso profeta. Afirmó la aparición de apostasía en pos del anticristo. O sea, muchos le creerán. Dice versos 23 y 26. Entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Ya se los he dicho antes. Así que si les dijeren, mirad, está en el desierto, no salgan, o miren, están los aposentos, no lo crean. Aquí Jesús está hablando de falsos cristos, de falsos profetas. Está hablando del anticristo y del falso profeta que aparecerán en esos últimos tiempos engañando a la gente, engañando al mundo, engañando a los judíos, tratando de engañar a los cristianos, al cristianismo, a la iglesia. Dice ahí, si fuere posible, aún a los escogidos. Amén, hermano. Ahora, una pregunta. Mucha gente les va a creer. Mucha gente va a creer que este es el Mesías prometido. La pregunta es, ¿usted cree que también mucha gente que hoy en día se hace llamar cristiana no también creerán a este anticristo? ¿Por qué? Porque este anticristo y el falso profeta harán señales, prodigios, milagros. Y hoy en día, hermano, mucha gente es lo único que busca de Dios. ¿Sí o no, hermanos? Es lo único que busca de Dios. Sus señales, sus prodigios y sus milagros. Pero no buscan su verdad. No buscan la palabra. Así es que este anticristo, hermano, ¿verdad?, se manifestará haciéndose pasar por Cristo. Porque dice ahí, ¿verdad?, vendrán muchos en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo. No les crean, dijo el Señor. Y Pablo en la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios haciéndose pasar por Dios. Por eso Jesús aquí en el verso 26 de Mateo 24, verso 26 dice, así que si les dijeron, miraste en el desierto, no salga, miraste en el aposento. Están los aposentos, no lo crean. Pablo dice, se sentará en el lugar de Dios, haciéndose pasar por Dios.
Vemos cómo este anticristo, hermano, llegará a tratar de posesionarse o tomar una posición. Porque se recuerdan que Satanás quiso hacer lo mismo en el cielo. Imagínense, póngase a pensar en esto. Si Satanás quiso hacer lo mismo en el cielo, dice la Biblia que era un querubín protector y se quiso sentar en el trono de Dios en el cielo, ¿cuánto más no en la tierra? Así es que él llegará, hermano, como un cordero blanco, puro, y dirá, yo soy el Cristo. Y lamentablemente, desgraciadamente, muchos le van a creer. ¿Por qué? ¿Por qué le van a creer? Simple y sencillamente porque no recibieron el amor a la verdad. Le creerán sus mentiras, creerán sus engaños. Pero todos aquellos que han recibido al Espíritu de Dios, que han recibido la verdad del Evangelio, que tienen amor por la verdad, que tienen amor por Cristo, hermano, que han sido llamados, escogidos por el Señor y perseveraran hasta el fin. Esas personas, hermano, aunque vengan otros Cristos haciendo milagros, ¿no dice la Biblia que este anticristo hará descender fuego del cielo? Aunque veamos eso, ya sabemos qué es eso. Ya sabemos de parte de quién viene eso. Porque los hijos de Dios no necesitamos señales. ¿Qué le dijo Jesús a los judíos? La generación impía demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del Hijo del Hombre. Así como estuvo Jonás 3 días en el vientre del pez, así estará el Hijo de Dios, ¿verdad? Así será el Hijo de Dios. ¿Cómo será? Jesús murió y estuvo 3 días en la tumba, o estuvo 3 días muerto, por así decirlo. Esa es la misma señal que Jesús compara con Jonás. Pero déjame decir una cosa, es la única señal que el mundo recibirá. Ya no habrá ninguna otra clase de señal. No, es que el poder de Dios se manifiesta convirtiendo a las almas. Cuando un alma se convierte a Dios, ahí se manifiesta el poder de Dios. Pero entonces la gente sigue engañada. Seguirá engañada, seguirán siendo engañados, como dice la Biblia claramente, irán de mal en peor, hermanos. Irán de mal en peor. Y eso es el destino de aquellos que no han sido llamados a la vida eterna. Quinto, entonces sucede el arrebatamiento de la iglesia. Vamos al verso 27 de Mateo 24. Fíjese el verso 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. La pregunta es, ¿la Biblia habla, este pasaje aquí, habla del arrebatamiento de la iglesia? Bueno, ¿qué dijo Pablo en 1 Tesalonicenses 4:17? Dijo, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor y así estaremos para siempre con Él. Y Pablo menciona en otro pasaje y dice, será en un abrir, iglesia, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Se recuerdan? Aquí Jesús dijo, Mateo 26, si no me equivoco, sí, el 27, perdón, como un relámpago. ¿Cuánto tarda un relámpago en salir, hermanos? ¿Verá que es un abrir y cerrar de ojos? Tú lo miras, lo alcanzas a ver, parpadeas y desaparece el relámpago. Jesús está hablando aquí de un suceso rápido, momentáneo. De hecho, la palabra arrebatamiento significa como un zarpazo, como un zarpazo que se hace. Es lo mismo, la misma expresión. Este pasaje, muchos y los teólogos de la teología dispensacionalista concuerdan que esa es la venida, el arrebatamiento de la iglesia de Cristo, los creyentes. Ahora, dentro de la iglesia, ¿hay creyentes judíos? Claro que sí. Todos los que se convierten a Cristo, sean judíos o sean gentiles, son parte de la iglesia hoy en día. Son parte de la iglesia de Cristo y se irán con el Señor, sean judíos, sean gentiles, serán arrebatados con el Señor. Pero la nación judía se queda, es dejada. Y con esa nación judía, todos los impíos, todos aquellos impíos serán dejados, serán
abandonados. Eso es lo que vemos en este pasaje. Entonces, vamos hasta este punto, hermano. Hasta este punto vamos viendo cómo los sucesos van, ¿verdad?, transcurriendo. Yo sé que usted, y lo lamento mucho, pero si a usted algún día estuvo en algún lugar donde le enseñaron que no importa que te quedes en el arrebatamiento, después va a haber una segunda oportunidad, déjame decirte una cosa, que eso, ¿sabe lo que ha dado paso a eso? ¿Sabe lo que ha dado paso a eso? A puros cristianos perversos. Puros cristianos perversos, porque entonces eso crea una generación de cristianos desobligados, de cristianos indiferentes, como hoy en la mañana veíamos, apáticos al evangelio. Pues acabo, ¿para qué estoy haciéndole ahí, esforzándome tanto? Si me quedo, habrá una segunda oportunidad. Debe ser una cosa, eso es un grave error. Las personas que se quedan son simple y sencillamente personas que no tienen ninguna oportunidad de alguna conciencia despertar al evangelio. ¿Por qué les decía y les explicaba la semana pasada o antepasada? ¿Por qué? Porque también el Espíritu Santo es llevado. ¿Qué es lo que te convence hoy en día de justicia, pecado y juicio? ¿Qué es lo que nos convence? El Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no es quien te hace hablar en lenguas y tirarte en el suelo ahí y hacer todas esas cosas. No, el Espíritu de Dios no hace eso. Esas son cosas humanas, de las personas humanamente. Pero lo que el Espíritu de Dios es llevar la palabra de Dios a tu corazón y transformarte, renovarte, poner en tu vida una convicción más fuerte de tu amor y de tu servicio a Cristo. ¿Me explico, hermanos? Eso es lo que hace la Biblia, el Espíritu de Dios. Punto número 2, su segunda venida, su segunda venida en gloria. Segunda venida en gloria. 1. ¿Cuál es la condición antes de la venida de Cristo? ¿Cuál es la condición? ¿Cuál será el clima? La condición antes de la venida de Cristo, absoluto caos y tinieblas, hermanos. ¿Verá que cuando todo está oscuro es muy fácil perdernos, hermanos? Ser extraviados. Imagínense que estamos en un bosque, solos y sin luz, oscuros. Usted puede ir caminando y de repente, hermano, puede estar más lejos que más cerca de la salvación. O sea, puede estar más apartado que más cerca del lugar donde lo puedan ayudar. Cuando el Señor venga, habrá un absoluto caos y habrá plenas tinieblas. Vamos al verso 29, continuamos ahí en Mateo 24. E inmediatamente después de la tribulación, fíjese cómo dice, iglesia, note las palabras de Cristo. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán ¿qué? Aquí el Señor, no, porque hay gente que ha dicho, pero ¿qué significa que las estrellas van a caer del cielo, pastor? Hermanos, aquí el Señor está hablando en un aspecto general del caos que habrá en la tierra. No está diciendo básicamente que las estrellas literalmente van a caer sobre la tierra, porque verá, la gente muchas veces es muy curiosa para las cosas insignificantes, pequeñas, y a veces desprecian las grandes verdades de la Escritura. Escúcheme, aquí el Señor está hablando en un término general de lo que habrá sobre la tierra, de lo que será, cómo estará la condición sobre la tierra. Entonces vemos que habrá, hermano, oscuridad, como dice ahí, habrá tribulación o habrá, imagínense, después del caos sobre la tierra, los elementos cósmicos serán en cierta manera conmovidos. Algunos creen, ¿por qué el sol se oscurecerá? Bueno, quizás porque habrá guerras, habrá mortandad, habrá todo eso, hermano. Cuando usted está en un incendio, si alguna vez usted ha estado en un incendio, cuando sube el humo para arriba, ¿qué es lo que sucede? Se oscurece. Viene oscuridad. Cuando las nubes tapan el sol, se oscurece, ¿no, iglesia? De la misma forma, el mundo estará en un caos, que ese sol será básicamente estorbado para que haga luz sobre la tierra.
Entonces vemos, hermano, cómo todo este caos sucederá y habrá y estará sobre el mundo, sobre la gente. Imagínense confundidos, perdidos, errantes. Para ese momento la iglesia ya no está. La gente estará básicamente corriendo de un lado para otro, perdidos, buscando una solución. No buscarán a Cristo, porque vemos, y lo leímos la semana pasada, hermano, que aunque la condición esté en esa situación, aunque la condición esté así de mala, dice la Biblia claramente que los hombres no se arrepintieron de sus abominaciones, ni de sus idolatrías, y no se arrepintieron de darle culto a los demonios. ¿Por qué? ¿Por qué ya no hay arrepentimiento? Porque el Espíritu de Dios, quien causó el arrepentimiento en ti, ya no estará sobre la tierra. Así es que vemos que cuando la iglesia es levantada, viene sobre la humanidad un caos y una decadencia peor, hermanos. Amén. Punto número 2. El arrebatamiento es gozo a la iglesia. La segunda venida de Cristo es lamento a las naciones. Se recuerda que Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 4:17 que cuando el Señor nos levante, Él dijo, hermano, que recibiremos al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. Amén. ¿Se recuerdan que eso dijo? Ahora aquí, Cristo en Mateo 24:30, Él dice, ¿sí escribieron ahí en la palabra la respuesta? El arrebatamiento es gozo a la iglesia, la segunda venida de Cristo es lamento a las naciones. Dice el verso 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Primero en el verso 27, porque aquí estamos allá en el verso 30, iglesia, pero en el verso 27, primero aparece la venida del Señor. ¿Sí lo tiene ahí en su Biblia? Como un relámpago. El Señor levanta a su iglesia. Y ya para el verso 30, porque usted dirá, pero bueno, nada más del verso 27 al verso 30 es muy poquito tiempo. Bueno, está hablando en una cronología de los sucesos en una forma rápida. Pero en realidad estamos entendiendo que puede pasar algún tiempo en ese lapso de explicación a explicación. Entonces dice en el verso 30, el Señor Jesús dice en el verso 30, hermano, que el Señor vendrá con gran poder y gran gloria, pero aquí lo que nos llama la atención, o lo que marca una diferencia, es que aquí las naciones de la tierra lo lamentarán. Lo lamentarán. Entonces, notemos, vuelvo a decir, hermano, que la iglesia en el arrebatamiento, hermano, es gozo. Pero aquí vemos, hermano, que se refiere lamento a las naciones. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué a la iglesia en primer lugar le causa gozo y por qué aquí las naciones lo lamentan? ¿Sabe por qué? Porque habla de dos eventos diferentes. Habla de dos eventos distintos, de un suceso primero y después habla de otro suceso diferente. Primero, gozo a la iglesia. Primero, alegría a la iglesia, porque cuando nos vamos al cielo habrá gozo, ¿no, hermano? Bueno, eso espero que no estén como aquí, verá, sin falta de gozo, pero en el cielo habrá gozo. ¿Cuántos dicen amén? Por la eternidad. Pero las naciones lo van a lamentar. ¿Sí? Van a lamentar. Dice, le decía hace un momento, ¿verdad? En 1 Corintios 15:52, Pablo dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahí está hablando, hermano, de gozo, de alegría, está hablando de un evento, hermano, glorioso. Será el arrebatamiento de la iglesia en el verso 27 y aquí en el verso 30 está hablando de un lamento y verán la gloria. Ahora, fíjese, y otro punto, hermano, que en el arrebatamiento será algo momentáneo. Digo, Cristo como un relámpago, y dijo Pablo en un abrir y cerrar de ojos. ¿No está hablando de algo instantáneo? De hecho, algunos de ustedes parpadearon y no me di cuenta. El arrebatamiento es un parpadeo. Pero este evento de la segunda venida de Cristo no será un parpadeo,
sino que será algo que todas las naciones lo verán. Lo verán, lo observarán, mirarán la venida, como dice el Señor, verán al Hijo del Hombre, en el verso 30 de Mateo 24, verán al Hijo del Hombre viniendo. Cuando el arrebatamiento es un relámpago, es un abrir y cerrar de ojos, es un parpadeo, han levantado la iglesia, los muertos y los vivos, de todo el mundo, de todas las edades. Ahí serán levantados los cuerpos de Pedro, de Juan, de Pablo, el apóstol, de Timoteo, de Tito, de Moisés, de Abraham. Todos los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después la iglesia, hermano, triunfante. Levantarán sus ojos, o mejor dicho, en un momento será ese momento que se levantarán o se resucitarán y al abrir sus ojos mirarán la gloria eterna de Cristo. Pero cuando el Señor aparezca, la humanidad lo mirará, pero no lo mirará para decir gloria a Dios, lo mirarán para lamentarse. ¿Sabe lo que significa un lamento? Significa básicamente el hecho de decir, ¿sabes qué? La regamos, fallamos. Punto número 3. Pero Israel será salvo. Dice el verso 31. Pero Israel será salvo. Verso 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora usted dirá, ¿cómo que juntará? Quiero que note esto. Porque las palabras, yo se las quiero explicar aquí en nuestro lenguaje hispano, en nuestro lenguaje latino, mejor dicho, o no, nuestro lenguaje castellano, ¿verdad, hermanos? Porque ustedes no hablan ni hispano ni latino, ustedes hablan castellano. En nuestro lenguaje castellano, escúcheme esto, levantar y juntar no es lo mismo. Cuando usted levanta algo del suelo. Cuando usted junta algo que está desparramado. Lo junta, lo amontona, es la palabra que usa aquí. Y juntará a sus escogidos. ¿De quién está hablando aquí? De Israel. ¿Dónde está Israel ahorita? ¿Sabe dónde está Israel ahorita? Israel está en todas las naciones. Israel está regado desde el cono sur de Latinoamérica hasta aquí en Estados Unidos. Está regado en todo África, está regado en toda Europa. El Señor los juntará, los traerá a su nación, los pondrá allí para reinar con ellos. ¿Sí? Así es que vemos, hermano, que esa es la diferencia de estas palabras. Por eso es que cuando mucha gente lee y lo lee así de un solo, dice, pues, ¿de qué está hablando? ¿De unos o de otros? Es importante, por eso, entender en qué momento está hablando de uno y en qué momento está hablando de otros. Aquí ya no está hablando de la iglesia, aquí está hablando, hermano, de los judíos, que ya pasaron la tribulación. ¿Se fija? Que ya pasaron la tribulación, que ya atravesaron ese tiempo, que ya el Señor les dijo, cuando vean que alguien dice yo soy el Cristo, no le crean. Cuando vean que en los aposentos está aquel que dice que es el Cristo, no le crean, no vayan. ¿Sí? No le crean. Esas son advertencias del Señor. Así es que vemos, hermano, verá que el Mesías se manifestará. Ahora, hay otro pasaje que lo atestigua. Zacarías capítulo 12, verso 10. Dice, fíjese lo que dice. Aquí en este pasaje, el Señor está hablando de la promesa de la conversión de Israel. El Israel inconverso e impío que es ahorita, es impío e inconverso igual que los mexicanos, igual que todo Centroamérica, igual que todos los gentiles. Pero hay una diferencia. Los judíos siempre serán los judíos, hermanos. Y son el pueblo de Dios. Y hay una promesa para ellos, dentro de un pacto. Porque, ¿se recuerdan? Les hablé al principio, les decía que los pactos que hizo Dios con Abraham y los que hizo con David, no fueron pactos que estaban condicionados ni a la voluntad, ni a los hechos, ni a la actitud de David, ni de Abraham. Porque pregunto, ¿Abraham y David no fallaron? ¿Hermanos? Pero Dios hizo un pacto.
Porque el pacto de Dios está basado en la soberanía, en la gracia, en la misericordia y en el poder de Dios. No en David, no en Abraham. Y a los dos les dijo, con ustedes haré pacto eterno. Y ese pacto eterno se tienen que cumplir. Se van a cumplir. Y le dice Dios a través del profeta Zacarías en el capítulo 12. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. Fíjese lo que dice. Espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo. ¿Sabe de qué habla aquí? De conversión, nuevo nacimiento. El Señor enviará sobre Israel su espíritu, porque lo único que convierte a la humanidad es el Espíritu de Dios. Si el Espíritu no es enviado, tú vas a ser inconverso por la eternidad, créemelo. Vas a ser una persona incrédula por siempre. El Señor necesita enviar su Espíritu a ti para que haga un nuevo nacimiento. De la misma manera, ven aquí como a través del profeta, el profeta Zacarías, el Señor promete que enviará su Espíritu, hermanos. Hermanos, ¿sí lo miran? Yo sí quisiera también que viniera un espíritu, pero para que les quitara el sueño, ¿no, iglesia? Un espíritu dice aquí, donde estamos en el verso 10, y entonces mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Quién fue el que fue traspasado? Cristo. Cristo fue el que fue traspasado. Entonces en aquel momento en aquel momento de la tribulación, y en aquel momento que pasa la tribulación, y entonces cuando se den cuenta que el anticristo no es el Mesías, sino su enemigo mismo, cuando se den cuenta, cuando vean que entonces, como dice la Escritura a través de Daniel, el pacto será roto que hizo con ellos, porque los judíos siempre han creído en pactos, ellos son personas de pactos, y entonces el anticristo vendrá y hará un pacto con ellos. Pero entonces dice la Biblia, a la mitad de los tiempos, esa bestia, ese anticristo, quebrará el pacto. Y aparecerá lo que él es, una abominación desoladora. Y entonces muchos judíos despertarán. ¿Por qué despertarán? Porque el Señor enviará un espíritu, el Espíritu de Dios, para que venga arrepentimiento sobre ellos. Y se darán cuenta que aquel que rechazaron hace más de 2000 años era el verdadero Mesías. Y se convertirán a Dios. Punto número 4. Jesús se sentará en su trono de gloria a reinar sobre las naciones, hermanos. Esa es la diferencia del reino espiritual del milenarismo al reino literal de Cristo. Esa es la enorme diferencia. El Señor viene a reinar sobre las naciones. Continuamos en Mateo 25, verso 31. Mateo 25. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, fíjese lo que dice. Entonces se sentará, ¿en dónde, iglesia? En su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará a los unos de los otros como apartan el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿De qué está hablando aquí el Señor Jesucristo? ¿De qué está hablando? Está hablando básicamente, hermano, del final de la humanidad, en el sentido de que el Señor aparecerá para juzgar a las naciones y de aquí en adelante comienza el reino milenial, hermano. De aquí en adelante empieza el reino milenial de Cristo. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que aquí el Señor reinará sobre las naciones. ¿Sabe lo que significa reinar sobre las naciones? Lo leímos, el Señor se sentará en su trono. Se fija, que escuche esto, cuando el arrebatamiento suceda, cuando la iglesia sea levantada, no habla de un reinado de Cristo, habla solamente de una unificación de Cristo y su iglesia en los cielos. Pero cuando venga el Señor, su segunda venida, habla de establecer un reino sobre la tierra. Ese reino, como Isaías lo dice, como Jeremías lo dice y como Juan aquí lo dice,
será un reino, hermano, de justicia, de equidad y de absoluta paz sobre la tierra. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a mirar. Pero es importante que usted entienda eso, que usted comprenda eso. El Señor básicamente apartará a su pueblo judío, dice ahí, separará las ovejas de las cabras. ¿Por qué? Porque entonces habrá esa separación entre judíos y gentiles. El Señor, lo que se cree es que el Señor juntará a todos sus judíos en su tierra. La nación judía será exclusivamente para los judíos. Ahorita en este tiempo, hermano, hay otras culturas, otras religiones dentro de Jerusalén. Los musulmanes tienen casi la mitad de la ciudad poseída, tomada. Está la tierra de Palestina con los palestinos. Usted ha leído parte de historia, están los palestinos tomando la franja de Gaza. Todo eso será quitado, serán desarraigados, y el Señor juntará a sus ovejas, tomará sus ovejas, y a las cabras básicamente las desechará, porque ya no habrá ninguna separación, no habrá ya ninguna duda. Se sabrá quién es cabra y se sabrá quién es oveja. Entonces el Señor bendecirá a sus hijos, a su pueblo, bendecirá a sus judíos. Recuerdes este lapso de 7 años. Recuerdes este lapso donde los judíos también estarán confundidos, pero llegarán a la bendición de la salvación. Y entonces el Señor les tiene, hermano, preparada la bendición de la gloria y de la vida eterna. En el verso 32 dice ahí, hermano, que será un reino sobre todas las naciones. Nótelo, una vez más, en el verso 32, serán reunidas de él todas las naciones, todas las naciones. Y les decía la semana pasada, hermano, hay naciones que son absolutamente ateas hoy en día. En aquel tiempo todo eso terminará. Ya no existirá eso de que yo soy de tal, yo soy de aquí, soy de allá. No existirá. Todas las religiones y las sectas del mundo desaparecerán. Todos los gobiernos serán abolidos. Cristo será el rey sobre la tierra. Ya no existirán demócratas, republicanos, liberales, nada. No existirá el PAN, el PRI, nada. El Señor será el rey sobre la tierra. Y el Señor reinará con poder, con vara de hierro. ¿Sabe lo que significa vara de hierro? Significa imposición de un poder. Hoy en día, tanto la iglesia, mucha iglesia sirve a Cristo si quiere, ¿sí o no, hermano? Si quieren, sirven a Dios, y si no quieren, no. Por eso mucha gente no quieren tomar ninguna clase de compromiso con la iglesia ni con nadie, porque quieren sentirse libres de aparecer y desaparecer, de venir, de no venir, de hacer y no hacer, porque no tienen compromiso con nada en lo absoluto con el Señor. Pero cuando el Señor aparezca, y hermano, Él esté sobre la tierra, Él pondrá su reino sobre todas las naciones, incluyendo todos los impíos. 3. ¿Qué sucede después de la segunda venida de Cristo? ¿Qué sucede después de la segunda venida de Cristo, hermano? Vamos a Apocalipsis 20. Aquí vamos a cambiar un poco hacia adelante. ¿Lo tiene conmigo? 1. Comienzan 1000 años de reinado literal de Cristo sobre la tierra. Vamos al capítulo 20 de Apocalipsis, verso 1, dice: vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató ¿por cuánto, iglesia? Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Note esto, hermano. Dicen los amilenaristas que el milenio de Cristo comenzó después de la resurrección de Cristo a la fecha, pero que 1000 años habla de un término, o sea, 1000 años no dice 1000 años literalmente, sino que habla de un número que es simbólico. Pero hay algo que notar, que durante ese milenio el diablo será atado. ¿Sí lo mira?
¿Qué significa que será atado? Básicamente que quedará imposibilitado. No tendrá ninguna influencia sobre la humanidad. Les pregunto, iglesia, si hoy en día fuera el milenio, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Influenciada por quién? Hermanos, por eso algunos se pasan de vivos y hacen lo que... No, es el diablo el que me empujó a hacer. Es el diablo, el Satanás. Es el diablo, Satanás, que influencia tu vida que no tiene a Cristo. Es una combinación, es como fuego y gasolina. ¿Cuánto dicen amén? Es como fuego y gasolina. Tú eres la gasolina y él es el fuego. Una chispita en ti y te manda a hacer lo que sea. No en los hijos de Dios, pero en la gente que vive sin Cristo es así. Es el diablo influenciando la vida y la mente mundana y terrenal de los impíos, de los inconversos. Pero en el milenio que vemos aquí, que la Biblia habla en el capítulo 20, hay algo muy singular y muy diferente, que el diablo es atado. Entonces, por eso les explicaba que el reino de Cristo sobre la tierra será totalmente diferente. ¿Por qué? Porque también no tendrá la influencia de Satanás sobre el mundo y sobre las naciones. Entonces, básicamente, hasta los impíos, porque el milenio será básicamente los judíos reinando con Cristo, la iglesia reinando con Cristo, pero los impíos viviendo su vida normal, sin Cristo, sin nada, simple y sencillamente siendo impíos, viviendo como impíos y muriendo como impíos. Y todas las personas que mueren sin Cristo, dice la Biblia claramente, ahorita lo vamos a ver, pero dice la Biblia que no tendrán parte en la primera resurrección. Así es que vemos, hermano, que las naciones siguen el curso. En el milenio es importante que lo entendamos, que no será como lo que vemos hoy. El milenio será solamente una sola tierra, una sola humanidad sobre la tierra. Ya no habrá, se piensa y se cree que en ese milenio no habrá fronteras. No habrá gobierno de nada. ¿Por qué la policía tiene que estar sobre la tierra? ¿Por qué tiene que haber policía? ¿Y por qué tiene que haber leyes terrenales sobre la tierra? ¿Sabe por qué? Porque básicamente, hablando en un término técnico y claro, Satanás influencia tanto sobre la humanidad que los convierte en criminales. Por eso es que tiene que haber policías. ¿Cuántos dicen amén? Y tiene que haber leyes que los detengan. Cuando el diablo se ha quitado, la humanidad será solamente una humanidad que verán y tendrán al Señor y mirarán al Señor como el Rey de la tierra, y a Él se regirán todas las naciones. Entonces, todo quedará bajo el dominio de Cristo. Pregunto, ¿Cristo no tiene el poder de dominar sobre toda la tierra? Entonces, no se nos haga imposible eso. Porque, pero ¿cómo le va a hacer el Señor para controlar a los sinaloenses? Que son los que más necesitan de México, hermanos. No se crea. Todo México, ¿cómo le hará el Señor para dominar a todo México? Hermanos, para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos dicen amén? Para Dios no hay nada imposible. Si el Señor domina el universo, ¿qué le duran los mexicanos, hermanos? ¿Qué le dura el mundo? ¿Sí me estoy explicando, iglesia? Yo sé que para nuestra mente finita todo eso es increíble, imposible, pero ¿cómo? O sea, no tengas ningún pendiente, Dios lo hará. El Señor Jesús dominará y reinará sobre la tierra, y además que el diablo será atado, será quitado de la escena. Será quitado, porque no es que Cristo le tenga miedo, simple y sencillamente, hermano, que no tiene ya parte ni suerte en este evento, donde el Señor reinará, donde el Señor hará su justicia, tendrá y impondrá justicia y equidad sobre la tierra por 1000 años. 1000 años. Usted dirá, 1000 años otra vez, pastor. Hermano, para Dios un día es como 1000 años. Pero serán 1000 años diferentes. Usted estará en la gloria de Cristo ya. Y los judíos estarán disfrutando lo que siempre han anhelado. Los judíos han anhelado una tierra. ¿Cuántos dicen amén? Desde que Dios los sacó de Egipto, ¿a dónde los llevó? ¿Qué les prometió el Señor? Una tierra donde fluye leche y miel. Canaán.
Y llegará el momento en ese milenio, por 1000 años, no por 10 ni por 100, 1000 años Dios le tiene a los judíos establecido una tierra de paz, de justicia, de equidad y de bendición. La tierra que Dios le prometió a Moisés será dada a los judíos en ese milenio. Solamente, a mí me encanta decir esto, yo sé que soy un poquito pesado, pero me encanta decir esto, solamente porque a Dios le da la gana. Solamente porque Dios es Dios, hermanos. Así es que ese es el curso. Continúa adelante. 2. Todos los escogidos de Dios reinarán con Él 1000 años. Mire lo que dice el verso 4. Estamos en Apocalipsis 20. Y vi tronos. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y por los que no habían, fíjese cómo dice aquí, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuántos? ¿Se fija que este milenio comienza exactamente después de que se trataba de implantar la marca de la bestia sobre el mundo, hermanos? Los que no recibieron la marca, tanto judíos, todos los judíos y todas las personas que en ese momento, porque otra de las grandes bendiciones que entendemos, hermano, que la tribulación es necesaria también para que muchos inconversos se conviertan a Cristo, hermano. ¿Cuántos aquí quieren que su familia se convierta a Cristo? No los escucho ni convencidos para ellos. ¿Ya no quieren que lleguen a la vida eterna? ¿Cuántos aquí quieren que sus familias se convierta a Cristo? El Señor usará la tribulación para la conversión también de millones de impíos y millones de judíos. La tribulación tiene un propósito. No hay nada porque me cae mal la humanidad. No, tiene un propósito. El propósito es, la tribulación es comparada al fuego. El fuego purifica, ¿verdad? El fuego purifica, es como el oro. Pedro dice que nuestra fe es probada por el fuego, para que sea purificada. De la misma manera, la tribulación tiene un propósito. Tiene un propósito. Y entonces vemos, hermano, que después de esa tribulación, los que recibieron facultad de juzgar. Algunos deducen, ¿saben a quién se refiere a esos que recibieron facultad de juzgar? A los cristianos. Porque la Biblia dice, Pablo lo dice a los corintios, nosotros, la iglesia, juzgará a los ángeles. Que juzgaremos a los ángeles, juzgaremos al mundo. El evangelio te da la facultad, hermano, de todo. Bueno, aquellos que tienen el evangelio, los que le hacen al cuento, no sé a qué le tiran. Francamente ya no me interesa, es la mera verdad. Pero aquellos que recibieron el evangelio, dice la Biblia claramente que al espiritual nadie lo juzga, que Él juzga todas las cosas. Esa es la facultad de juzgar. El evangelio, la verdad de Dios te da el criterio y la capacidad de ver la diferencia entre las tinieblas y la luz, entre lo que es de Cristo y lo que no es de Cristo. Abordamos y tomamos lo que es de Cristo y desechamos lo que no es de Él, ¿sí o no, hermano? Esa es facultad de juzgar. Aquí se puede referir a aquellos que han sido nacidos de nuevo en Cristo Jesús. Y aquellos que sobrevivieron a la persecución de la bestia, al anticristo, hermano, y no recibieron la marca, ellos también reinarán con Cristo 1000 años. Tercero, todos los impíos no tienen parte ni del arrebatamiento de la iglesia, ni del milenio con Cristo, hermano. Todos los impíos no tienen parte ni del arrebatamiento de la iglesia, ni del milenio con Cristo. Continúa, versos 5 y 6. Pero los otros muertos. ¿Cuáles muertos? Hermanos, el estar sin Cristo es estar muerto. ¿Está aquí conmigo? Los otros muertos se refiere a los muertos espirituales. Se refiere a los que murieron sin Cristo. Fíjense, dice el sacerdote dice, yo siempre tengo mucho cuidado de eso, precisamente cuando son funerales, pero el sacerdote dice, este fulano, que a veces se conoce la vida que llevaban, era un impío clase A. Se murió, pero el sacerdote dice, un día cuando el Señor venga a levantar a sus hijos, este hombre se levantará en gloria. ¿Sí o no, hermanos?
El sacerdote mete al cielo a todo mundo. Mete al traficante, al homosexual, al asesino, al violador. Mete al cielo a todo el mundo, ¿sí o no? Pero no, el cristianismo no. Los muertos se refieren a los que murieron sin Cristo, a los que mueren sin el Señor, a los que viven sin Cristo. Dice ahí, continúa leyendo. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Pedro dice que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes para su reino. 4. Las naciones gentiles seguirán siendo inconversos, pero sin la influencia del diablo que está atado. Versos 7 y 8. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrán a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Aquí algunos han preguntado, ¿y cómo es que al final de los 1000 años todavía hay personas inconversas? Bueno, porque les vuelvo a explicar. Los 1000 años transcurrirá el pueblo de Dios, el pueblo judío reinando con Cristo y la iglesia reinando con Cristo como reyes y sacerdotes con la facultad de juzgar. En otras palabras, no será la policía ni serán los legisladores los que gobernarán sobre las naciones, sino que serán los cristianos y serán los judíos los que reinarán y pondrán en ejercicio. Porque a veces una cosa, mire, escuche lo que le voy a decir. Tú eres un hijo de Dios. ¿Amén? ¿O me equivoco? No, sí, ¿verdad? Tú eres hijo de Dios. Si Dios te dice, vamos a hacer un ejemplo, que Dios te dice, ¿sabes qué? Tú vas a ir a tu pueblo Tangamandapio y tú vas a ser el juez supremo sobre ese pueblo. Déjame decir una cosa, ¿usted no juzgaría conforme a la palabra de Dios? Hermanos, ¿qué es lo que usted usaría para juzgar en su pueblo? ¿Qué sería? ¿Verdad que sí? Como hijo de Dios. De la misma manera, en el mundo se establecerá la justicia basada en la ley de Dios. La ley de Dios se cumplirá sobre la tierra a través de los hijos de Dios, a través del pueblo judío. Pero los impíos ya no tendrán la influencia. Tu primo borracho ya no será tan borracho. Será poquitito borracho. O quizás se le quitará los vicios, porque ya no tendrá influencia del diablo. Ya no existirá ningún nivel de perversidad que vemos hoy en día. En el Antiguo Testamento, cuando el LGTBQ celebró el día del orgullo gay, ¿sabe lo que hizo Dios? Les mandó fuego del cielo. Hoy en día, el LGTBQ, P, J y K lo celebran a todo lo grande. Y el mundo dice, tienen derecho, ¿sí o no, iglesia? Pero Dios no les da ningún derecho. Cuando sea el milenio, todo eso desaparecerá. Pero seguirán siendo impíos. Por eso es que al final del milenio, cuando el diablo se ha soltado, lo miraron aquí, el verso 8, y saldrá a engañar a las naciones. ¿Por qué las engañará? ¿Por qué las naciones serán engañadas? Porque ellos seguirán siendo inconversos. Ya no habrá conversión, solamente habrá un reino de Cristo, de Dios, del Señor, con sus judíos y su iglesia sobre la tierra. Y el milenio será simple y sencillamente un dominio y un resplandor de la majestad de Cristo como Rey y Señor sobre el mundo. Quinto, Satanás será finalmente destruido. Sí, les pedí al principio un poquito de paciencia, ¿verdad, hermanos? Será finalmente destruido. Verso 9, y subiendo sobre la anchura de la tierra, dice, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo. Fíjese, descendió fuego del cielo y los consumió. ¿A quién consumió? ¿A quién consumió? A todos los impíos.
Porque en ese tiempo final, los ejércitos que se levantarán contra el Señor, porque cuando el diablo, fíjese cómo cuando el diablo es soltado y vuelve a resurgir sobre la tierra, inmediatamente su influencia se vuelve a ver. ¿Sí lo nota eso, hermano? Inmediatamente la mentalidad del hombre empieza a cambiar, inmediatamente su corazón vuelve a rebelarse en contra de Dios y en contra, porque hoy en día, hermano, muchas naciones odian a Israel, lo odian, y volverá a surgir ese odio por causa del diablo, Satanás, volverá a resurgir, y entonces cuando aparezcan esas naciones rebeldes a querer destruir al pueblo judío una vez más, dice la Biblia que fuego descenderá del cielo y los consumirá. Serán consumidos. Y el verso 10. Y el diablo que los engañaba, fíjense cómo dice, la influencia del diablo después de los 1000 años, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche. ¿Por cuántos años? ¿Hasta que recen mucho y te saquen del purgatorio? Por los siglos de los siglos. Finalmente, punto número 6, finalmente, el juicio del trono blanco. Ahí mismo, capítulo 20, verso 11. Fíjese cómo está pegado, está unido, está junto. Es el suceso siguiente después de la muerte de los impíos. Fíjese lo que dice en el verso 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Primero que nada, a ver, déjeme ir paso a paso. Primero, en el verso 12, subraye, y vi a los muertos, subraye muertos. Quiero que note cuántas veces habla aquí de muertos. En el verso 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños en pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados, ¿quiénes? Hermano, ¿me van siguiendo? Subráyelo, los muertos, por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El 13, y el mar entregó, ¿quiénes? Subráyelo, que había en él, y la muerte y el Hades se entregaron ¿a quiénes? Subráyelo, a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego, que esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Una pregunta. En este trono blanco, ¿quiénes fueron juzgados solamente? Los muertos. Ahí no habla de la iglesia, no habla de los hijos de Dios, no habla de los escogidos. Aquí habla de los muertos. Porque todos los creyentes, ¿sabe dónde fuimos? Nosotros ya fuimos juzgados. Nosotros ya fuimos juzgados. ¿Sabe cuándo? ¿Sabe dónde? En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, cuando usted creyó en Cristo Jesús como Señor, como Salvador, cuando usted creyó al escuchar el Evangelio, todos sus pecados fueron perdonados en la cruz. Y cuando alguien ha sido perdonado, ya no hay más juicio que se le pueda hacer. ¿Me estoy explicando, hermanos? Ya no hay más juicio. Por lo tanto, los creyentes han sido juzgados en la cruz del Calvario. Este juicio habla de todos los que murieron durante la existencia de la tierra, los que murieron en el milenio, porque se fija que el diablo salió y volvió a engañar a las naciones. ¿Por qué los volvió a engañar? Porque eran inconversos, no porque eran cristianos. Volvió a engañar a los inconversos. Los judíos, todos los judíos se convirtieron porque Dios envió un espíritu para que lamentaran y se recordaran y reconocieran que aquel que traspasaron era el Mesías verdadero. ¿Me explico, iglesia? Pero entonces todos murieron. El Señor manda fuego del cielo, aniquila a todos sus enemigos. Después, al poco tiempo, todos esos muertos son levantados. Del mar, llama la atención que del mar son levantados los muertos. Y el Hades y la muerte entregan a sus muertos. Y los únicos que se paran ante el trono blanco son los muertos, que se refiere a los que vivieron y murieron sin Cristo. Los hijos de Dios tienen
lugar en la primera resurrección. ¿Cuándo es la primera resurrección? ¿Cuándo es la primera resurrección? En el arrebatamiento de la iglesia. Los muertos en Cristo. ¿Qué, hermanos? Ya están cansados, ¿verdad? Los muertos en Cristo. A ver otra vez. Los muertos en Cristo. Esa es la primera resurrección. La segunda resurrección es de estos muertos, pero serán levantados para ser juzgados y condenados por la eternidad, hermanos. Así es que el Señor Jesús arrebata a su iglesia, ya sea antes, en medio o al final de la tribulación. Jesús regresa al final de la tribulación, después de los 7 años, para apartar a las cabras de las ovejas, que significa una separación de los judíos con los gentiles. Y, hermano, establecer un reino milenial sobre todas las naciones. ¿Notaron eso? Y finalmente Dios en su trono blanco da un juicio final sobre los impíos que murieron rechazando el evangelio y rechazando al único Salvador y el único que puede perdonar nuestros pecados. Eso es el precio que pagarán por su desobediencia. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Póngase de pie conmigo, hermanos.